En la siguiente lección nos ocuparemos de las reglas de determinación y ejecución de las medidas judiciales impuestas por el juez de menores al término del proceso especial para menores infractores. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta que el cumplimiento de todas las medidas ordenadas se encuentran ordenadas principalmente a dos fines en nuestro sistema de justicia juvenil. En primer lugar, dar respuesta al hecho delictivo y, en segundo lugar, lograr la efectiva resocialización de los menores. Es decir, al igual que las penas y medidas de seguridad para los adultos, las medidas judiciales para menores tendrán unos objetivos preventivos generales para toda la sociedad y preventivos especiales, que atañen al propio delincuente juvenil. Los principios que inspiran la ejecución de las medidas son los siguientes. El principio de legalidad, sobre todo encarnado en su garantía de ejecución, es decir, habrá unos órdenes jurisdiccionales e institucionales específicos para la ejecución de medidas, sean en medio abierto o de internamiento para los menores de edad. El juez de menores supervisará todas las medidas judiciales, sean o no en medio abierto. El principio de judicialización de la ejecución, también encarnado por esta prerrogativa del juez de menores. El principio de contradicción y audiencia, sobre todo en aquellos casos en los que intervenga el régimen disciplinario en los centros de internamiento. El principio de competencia administrativa, derivado en el caso de la Ley Penal de Menores a las comunidades autónomas, que se encargarán de la gestión de la ejecución de todas las medidas judiciales, incluso pudiendo recurrir a fundaciones privadas sin ánimo de lucro. El principio de participación comunitaria, para evitar el desligamiento del menor de su orden social y familiar. El principio de resocialización, en el que todas las actividades realizadas durante la ejecución de una medida judicial estarán orientadas a la vuelta del menor a la comunidad social sin la comisión de nuevos hechos delictivos. Y el principio de flexibilidad, que permite que la medida pueda ser en todo momento sustituida dependiendo del diagnóstico de resocialización y de la progresión del menor durante su cumplimiento. Las reglas generales para la ejecución de la medida son unos trámites generales de procesamiento para el cumplimiento de las medidas sancionadoras educativas que se encuentran en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores. Anotación del registro de la condena, exactamente igual que en el caso de las sentencias y condenas de penas y medidas de seguridad para los delincuentes adultos. La liquidación de la medida, la apertura del expediente de ejecución, que en el caso de las medidas privativas de libertad serán destinadas a los centros de internamiento de cada comunidad autónoma, el traslado a la entidad pública encargada de la ejecución, existiendo entidades dedicadas a las medidas judiciales en medio abierto y otras dispuestas en centros específicos de reforma para menores que tendrán que estar internados. Existe la posibilidad de refundición de medidas y el cumplimiento de la pluralidad de medidas impuestas en una misma resolución judicial, no siendo susceptible el cumplimiento simultáneo. Es decir, cuando un menor es condenado a varias medidas de internamiento, por ejemplo, se procederá a la refundición de las mismas, cumpliendo un quantum total de la misma pena. Y el cumplimiento de pluralidad de medidas de la misma naturaleza en resoluciones judiciales o de distinta naturaleza, de tal modo que el menor podrá ir cumpliéndolas sucesiva o simultáneamente. Tras la comisión de nuevos hechos e imposición de nuevas medidas, la pena, sobre todo de privativa de libertad del menor, podrá aumentar. Existe también la posibilidad de concurrencia de medidas impuestas en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y las penas. Cuando un menor pasa a un centro penitenciario de adultos, la anterior pena de internamiento, si aún quedaba por cumplirse, normalmente desaparece. Existe un seguimiento y un expediente personal e individualizado del menor durante la ejecución, normalmente llevado a cabo por los equipos técnicos de la dirección que se ocupe de la justicia juvenil en una determinada comunidad autónoma o una junta o equipo técnico específica de cada centro para el internamiento. Ellos serán los encargados, normalmente a través de personal facultativo, psicólogos, educadores, pedagogos y trabajadores sociales, de llevar un seguimiento y redactar algunos informes sobre la ejecución. Existe la posibilidad de regresión, en el caso del internamiento, a un grado mucho más restrictivo de los derechos cuando el menor quebranta la condena. Esta posibilidad, llamada reformatio impeius, también es posible en el caso de que el menor se encuentre cumpliendo una medida en régimen abierto y la incumpla o quebrante de algún modo, pudiendo incluso derivar en una privación de libertad. En todo momento, y dado el diagnóstico positivo
de reinserción social del menor, se puede proceder a la sustitución o incluso cese de la medida por parte del juez de menores o a propuesta del director del centro en conjunción con el fiscal. También es posible que cumplan plenos efectos la conciliación en la fase de ejecución, es decir, procesos de mediación cuando ya el menor se encuentra cumpliendo su medida de ejecución con la víctima, que serán positivos para su reinserción social y para la posible modificación, sustitución o cese de la medida que esté cumpliendo. Asimismo, es posible, como vimos en temas anteriores, la presentación de recursos contra algunas resoluciones cuando ya se encuentre el menor cumpliendo la medida judicial, incluso contra las sanciones del régimen disciplinario de los centros de menores. Finalmente, el menor tendrá que cumplir su medida por el tiempo estimado en la condena, a no ser que ésta sea sustituida o cese por un pronóstico de resocialización positivo. Asimismo, en el artículo 54 de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, se establecen algunas reglas especiales para la ejecución de las medidas. La principal de ellas es la especialización de los centros de menores, que tendrán que ser diferentes a los de adultos, previstos en la legislación penitenciaria. También de gran importancia es el principio de resocialización, que indica que toda la vida en los centros y en general todas las actividades que se realicen en la ejecución de las medidas serán tendentes e igualitarias con la vida en el exterior, de tal manera que el menor que salga de los centros o cumpla su medida deberá regresar al orden social sin volver a cometer hechos delictivos. Dentro de las reglas especiales de cumplimiento y ejecución de las medidas nos encontramos con algunos medios de contención como numerus clausus, es decir, solo pueden existir aquellos que estén expresamente recogidos en la ley para la contención disciplinaria en los centros de internamiento. Así es posible la contención física personal, la utilización de defensa de goma por parte de los operarios de los centros de menores, la sujeción mecánica a través de correas, cuando no se pueda realizar de otra forma, e incluso el aislamiento provisional del menor en su propia celda o apartamento del centro. El régimen disciplinario distingue entre faltas muy graves, graves y leves. Queda recogido en los artículos 60 y siguientes de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor y 65 del Reglamento. Dentro de las medidas judiciales que se pueden imponer a los menores de edad, cobra especial importancia la privación de libertad del mismo. Como vimos en temas anteriores, existen varias medidas de internamiento que diferencian distintos regímenes de restricción de derechos. El primero de ellos, el internamiento en régimen cerrado. Todas las actividades se realizarán en el centro, por lo tanto, deberá tener todas las estancias acondicionadas a la realización de actividades educativas o formativas. Y es en el régimen en el que podremos encontrar mayores medidas de contención. El régimen semiabierto, sin embargo, tiene todas las instalaciones necesarias para la realización de actividades en el interior, pero normalmente estará condicionado al diagnóstico de resocialización del mismo para poder realizar salidas programadas educativas o formativas. Finalmente, el internamiento del régimen abierto tendrá las menores medidas institucionales y estructurales de contención, puesto que está destinado solamente a la vida nocturna de los menores, pues saldrán durante el día a realizar todas las actividades en los centros normalizados, sean educativos, formativos o sanitarios, de la comunidad social. Finalmente, el internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto debe cumplirse en módulos o establecimientos especializados, sobre todo para atender a las especiales condiciones sanitarias y terapéuticas del menor. Desgraciadamente, en la geografía española existen muy pocos centros especializados de internamiento terapéutico, siendo una de las principales denuncias por parte del Defensor del Pueblo. Dentro de la ejecución de medidas no privativas de libertad nos encontramos con el tratamiento ambulatorio, también destinado a aquellos menores que sufren algún tipo de patología o adicción. La entidad pública designará el centro sanitario en el que se debe cumplir la medida de tratamiento ambulatorio, el servicio o la institución más adecuada a la problemática, sea psíquica o de adicción, que sufra el menor. La asistencia al centro de día, será encargada a un profesional, normalmente titulado, designado por la entidad pública,
que elabora un programa de ejecución de la misma, en el que constarán todas aquellas actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales y de ocio, que se realizarán tanto dentro como fuera del centro de asistencia de día, así como el horario de las visitas al mismo. Dentro de la libertad vigilada distinguimos las dos modalidades, como medida autónoma, normalmente encargada a un agente de libertad vigilada que se encargará de corroborar que el menor cumpla todas las prohibiciones y obligaciones contenidas en la medida y que fueron impuestas por el juez de menores, después del internamiento en un centro. También puede ser una medida completamente autónoma, es decir, que el menor sea condenado directamente a ella, en cuyo caso será el agente de libertad vigilada el que supervise todas las medidas en conjunción con el juez de menores e imponga un programa educativo al mismo. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, la entidad pública seleccionará la persona, familia o grupo educativo al que será remitido el menor, que considere, por supuesto, más idóneo para conseguir los objetivos del programa educativo individualizado del menor. Prestaciones en beneficio de la comunidad. Será la propia entidad pública la responsable de proporcionar tanto los materiales como las actividades de interés social o en beneficio de personas, muchas veces las propias víctimas del delito del menor, en situación de precariedad o de abandono. Los menores deberán colaborar con los supervisores de la entidad pública en la realización de estas prestaciones. En cuanto a las tareas socioeducativas, se produce una entrevista preliminar con el menor para establecer un programa educativo individualizado, ajustado a las necesidades, sobre todo de carácter social, formativo, cultural y educativo, encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.